Recording is on. Ya. Ahí sí, chiquillas, me está diciendo que estamos grabando. Ya. Son muchas pestañitas. Denme un segundo y comenzamos al tiro. Ahí están todas atentas, ¿verdad? Ya, perfecto. Sí, ahí van interactuando con los iconos, chiquillas. Ya, perfecto. Ya. Hoy día, ¿qué vemos? Hoy día vamos a ver, bueno, bienvenidas a todas. Hoy día, el día lunes, ya comenzamos la clase, los 5 minutos de espera para que estén todas. Vamos a comenzar hoy día con listas y tuplas. Vamos a empezar a aprender a almacenar toda esta información que hemos estado guardando en las variables, ¿verdad? Habíamos explicado que cada variable era una cajita individual, ¿verdad? Y es como que en esta guardamos algo en una cajita y la ponemos ahí en el estante, ¿verdad? Guardamos otra cajita, guardamos ahí en el estante. Entonces, la idea ahora es ver cómo puedo guardar varias cosas en la misma cajita, ¿verdad? O si no me alcanza, ver cómo ahí almaceno un grupo de elementos en una sola variable, ¿ya? Imagínense, también sería súper poco práctico en el caso que yo tenga el gasto 1, el gasto 2, el gasto 3, ¿verdad? En este ejercicio que estamos haciendo como de finanzas al final de cada clase. Empezamos a registrar los gastos y vamos a tener variable gasto 1, variable gasto 2, variable gasto 100. Va a ser el infinito, es muy, muy caótico. Entonces la idea es que tengamos una variable común, una única variable, una caja, ¿verdad? Donde se vayan almacenando de manera ordenada, ¿ya? Así que vamos a ver el concepto de listas en programación y la prima de las listas, que es la tupla, que tiene una característica particular en este caso, ¿ya? Sí, esos son los ítems importantes que tenía que mencionar. Entonces, vamos a ver bueno, el problema de la variable ya lo acabé de introducir, ¿verdad? Vamos a ver cómo construimos una lista, cómo accedemos a los elementos de esa lista, cómo podemos modificar esa lista. Y bueno, como les decía, las primas de la lista, las tuplas, ¿ya? Y cuál es su característica, como dice ahí el título, ya nos va dando un antecedente, dice datos protegidos, ¿ya? Para ver cuál es la diferencia, cuál es la característica de este elemento. Ah, pues, Entonces, para que lo guarde en primer plano. bueno, Marcela, estás con el audio prendido. Ya, eso, gracias, muy mal. Ya, entonces, les decía, la idea de duplicar variables no es muy eficiente. Y la idea es que cuando identificamos que ya tenemos ahí un código que se está repitiendo mucho, siempre lo encapsulamos y podemos ver cómo optimizamos ese código, ¿ya? Pero es un código, como dice ahí en el ejemplo, difícil de mantener. Imagínense 1.000.000 de cajas, casi como una mudanza, ¿ya? Para cada variable. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que nosotros podamos pasar a crear una lista. La lista se construye de la siguiente manera. Pongo el nombre, idealmente siempre en plural, porque voy a almacenar varios elementos, ¿ya? Entonces dice gastos igual. Una característica de la lista es que tiene que estar entre estos corchetitos cuadrados. Quiero ver ese en primer plano, pero no puedo. Dale, Marcela, veámoslo en primer plano. Ahí. Con corchetitos cuadrados, ¿ya? Y almaceno con una coma distintos elementos. Como dice el ejemplo acá, estoy almacenando distintos valores. El gasto 1 fue de 12.000, el gasto 2 fue de 5.500, el gasto 3 fue de 8.900, el gasto 4 fue de 4.200. Si yo les pregunto cuántos gastos hay, ustedes me dicen hay 4, porque solemos contar desde el 1. 1, 2, 3, 4. ¿Sí o no? Manitos arriba. Eso es lo que entendemos. Pero, ¿qué es lo que nos dice ahí? Nos dice que existe lo que se llama el índice en programación, ¿ya? Para las que vienen con conocimientos previos, quizás este concepto es más familiar, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos indica el índice para aquellas que no vienen del ámbito de la programación? Esta es la primera vez que ven. En programación se utiliza el índice, es el número de la posición, ¿ya? ¿Qué posición es ese elemento en mi lista? Entonces, ese primer gasto que nosotros vemos, que es 12.000, sería la posición. Empezamos siempre en programación con la posición 0, ¿ya? Eso es muy importante, eso se pone en rojo, en grande, se subraya y se colorea en el cuaderno, ¿ya? Siempre acordarnos que empezamos con posición 0 en programación. Por lo tanto, si yo digo, ¿cuál es mi primer gasto? La posición 0, el número 12.000 en este caso, ¿ya? Entonces, si yo pregunto, ¿cuántos gastos hay? Sí, hay 4 gastos. Pero ¿cuántos índices o cuál es el índice mayor?
0, 1, 2, 3. El índice 3 es mi gasto mayor, ¿ya? Entonces, si yo quiero después buscar este elemento, para buscarlo yo tengo que decir en qué posición está. Y si yo pongo la posición 1, ¿qué me va a arrojar? Si yo digo, busca lo que está en la posición 1, ¿qué creen que me va a arrojar? 5.000. El de 5.500. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Necesito retroalimentación positiva y la que no entiende que hable en este momento o calle para siempre. O que avise para volver a repetir la idea. ¿Ya? Entonces, por eso está la idea también de los casilleros. Ahí que pusimos ese dibujito de casilleros, porque la idea es de que esta idea de ir almacenando cosas, ¿verdad? Y en cada casillero puede tener una posición, pero siempre, siempre, siempre lo voy a contar desde cero, ¿ya? Entonces, el nombre de la variable en plural idealmente, con la S, ¿ya? Por ejemplo, si son los días, días, meses, meses, no mes, no día, ¿ya? Y, eh, y contar desde cero, sí. Corchetes, plural, y contar desde cero. Esas son las tres cosas más importantes que tenemos para crear una lista. Ya, entonces, vamos a avanzar rápidamente en esto y como les decía, ya les estaba comentando cómo accedemos a esta posición. En programación, oye, mi partner, la extraño. Ya, aquí tenemos, y se ve, si se ejecuta el video o no se ejecuta. Ahí se ejecuta el video. Ah, mira, les puse un video y todo. Es la idea de que tenemos que acceder, ¿verdad?, a esta fila de cosas. Deme un segundo. ¿La camino llegó? Ya. ¿Cómo accedemos a las posiciones? Aquí pueden ver el código. Veamos qué dice el código. Tenemos una lista, creamos una lista. En este caso no es de números, es de strings, ¿ya? De acciones que tenemos que hacer. Por ejemplo, si estuviésemos haciendo una lista de qué hacer, es un gestor de actividades, ¿verdad? Tipo calendario. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 3 elementos. En este caso, abajo me pone la idea de print. Dice, print mis tareas, ¿ya? Entonces, yo le estoy diciendo, imprime, y adentro del paréntesis, ¿verdad? Imprime de la lista mis tareas, está llamando a mis tareas, y en el corchetito pone adentro el 0, ¿ya? Entonces dice, imprime lo que está en la lista mis tareas, lo que está ubicado en la posición 0. ¿Por qué es con corchetes y no con llave o paréntesis? Ya, porque las llaves y los paréntesis se utilizan para otros tipos de estructuras. Entonces, para diferenciar las estructuras y sus funciones, se usan en distintas estructuras, se utilizan distintos elementos, ¿ya? De hecho, ahora que vamos a mostrar, al terminar esto, voy a mostrar las primas, las listas, las primas de las listas, que son las tuplas, básicamente es otra lista, pero con una característica específica. Para diferenciarse de ella, usa el paréntesis y no usa el corchete, ¿ya? Entonces, la lista la manejamos con corchete. ¿Ya? Es básicamente eso, es para entender qué estructura estamos manejando, ¿ya? Ahora entendemos que el print, desde la clase 1, enseñamos que lo que está dentro del print sí es con el paréntesis, ¿verdad? Paréntesis. Entonces, retomo, decía, aquí la instrucción es print, imprime, ¿verdad? O muéstrame lo que está en la lista, mis tareas, porque estoy llamando a mis tareas, con corchetito el 0, lo que está en la posición 0. Entonces, como dijimos, la posición 0 sería el primer elemento. En este caso sería estudiar Python, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me debería imprimir? La consola me debería imprimir estudiar Python, que es lo que dice ahí en comentarios con el hashtag, ¿ya? El segundo ejemplo, estamos viendo algo diferente. Vamos a aprender un atajo. Cuando yo digo imprime y pongo la lista, ¿verdad? Llamo a la lista que quiero que me imprima el elemento dentro de la lista y pongo un -1, el -1 siempre, siempre, siempre se va a referir al último elemento. Es como que yo dé la vuelta, ¿ya? Como que dé la vuelta. Entonces, si yo no sé cuántos elementos tiene la lista, pero quiero que me imprima el último elemento, yo puedo poner -1. Ya quizás la lista tiene 7, 8, 9, quizás lo desconozco o perdí la cuenta. Ejemplo, ¿ya? Entonces puedo poner -1 y voy a imprimir siempre el último elemento. En este caso, en el ejemplo, sería comprar café.
Es lo mismo si yo pongo mis tareas y entre los corchetes pongo 0 es estudiar Python, 1 es ir al gimnasio, 2 es comprar café. Entonces, si yo pongo el 2, debería ser el mismo resultado que si yo pusiese menos 1. ¿Sí? Muchas gracias. Ay, la Camila llegó. Cami, háblame. Hasta está con poca voz. Sí, estoy ahí en las sombras, pero igual voy a estar pendiente por el chat y las cosas que pueda aportar a la clase. Pero les pido disculpas que no estoy con la cámara, porque no estoy en un estado Sí, está bien muy difónica. presentable. Sí, le había comentado a las chicas antes de comenzar que estás bien, bien difónica y que te contagie virtualmente. Dale, ahí cualquier cosa que pueda ayudarles voy a estar atenta. Ya, bacán. Bueno, aquí la Cami, ahí me di cuenta porque justamente ella estaba dándome ahí el apoyo, explicando que en programación se asocian a los arrays o arreglos con los corchetes, ¿ya? El array llamamos también estas listas, ¿verdad? Las llaves en otros lenguajes sirven para definir un inicio y término de un bloque de código, ¿verdad? Cuando abrimos, bueno, lo vieron con el if-else, entiendo que vieron la clase pasada el if-else, ahí abrían y cerraban. Y el paréntesis se usa para los parámetros de las funciones. La palabra clave es índice. Ya. Entonces, ¿vamos bien o no vamos bien? ¿Nos quedó claro el uso del menos uno? ¿Sí o no? Ahí, la Andrea dice que sí. Sí, mucho sí. Tengo 4 sí de 21 personas, chiquillas. ¿Las otras? Ya. Ya, ahí sí. Ahí sí que sí. Listo, entonces, vamos a modificar esta lista. ¿Cómo lo hacemos? Perfecto. Vamos a revisar este ejemplo y vamos a aprender cómo modificamos la lista. Las listas en Python son lo que nosotros llamamos mutables. ¿Qué es algo mutable? Algo que se puede modificar. ¿Ya? Lo que significa, bueno, claro, efectivamente puede cambiar el tamaño y el contenido mientras el programa está corriendo. ¿Ya? Entonces yo le puedo insertar input y según lo que yo tenga codificado voy a poder realizar distintas acciones. ¿Ya? Sigamos con este ejemplo. Tengo el estado inicial de la estantería o de mi lista, ¿verdad? Que son mis tareas, estudiar Python, ir al gimnasio y comprar café. Y yo digo, oye, imprime la lista, imprime mis tareas. ¿Y qué es lo que va a hacer la máquina? Ahí como dice el código, la máquina en la terminal me va a mostrar estudiar Python, ir al gimnasio y comprar café, porque la mandé a imprimir completa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le agrego un elemento? Si yo le digo mis tareas, es decir, aquí estoy llamando a la lista, ¿verdad? Mis tareas, punto, append, y le agrego, append significa agregar, adherir, agregar, sumar, ¿ya? Y le digo que tiene que agregar lavar ropa, lavar la ropa, ¿ya? Entonces, de esta manera es la estructura de cómo yo le digo que me agregue un elemento a la lista, ¿sí? Esto, el append, y ahora ya vamos a ver el pod, se llaman si lo pueden, si ustedes van a estar viendo videos de otras personas o están leyendo literatura complementaria, etcétera, lo pueden encontrar o alguien les puede explicar que son métodos, ¿ya? Métodos de las listas. Es decir, los métodos son las acciones que yo puedo realizar y que puedo aplicar en en mis elementos como la lista, ¿ya? Entonces, este método llamado append ya lo estoy aplicando aquí a mi lista. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Si yo le digo a la máquina, ahora imprímeme de nuevo mi lista, ¿cuál va a ser el resultado? Voy a tener la lista y va a haber agregado lavar la ropa. ¿Sí? Ok, claros ahí con agregar un elemento al final de esta lista. ¿Alguien me hace la mano? Javiera, cuéntame. Si quiere interrumpir, interrumpa. ¿No? ¿Se equivocó de manito quizá? Ya. Vamos a... Sí, se escucha. Andrea, ¿escuchas? Ahí sí. ¿Sí? ¿No me escuchó? Sí, se escucha. Ah, Sí, ya. dale. Es que dijeron que el método son las acciones que puedo. ¿Qué era? ¿Qué era un método? Ah, son acciones que tú puedes aplicar a por ejemplo, en este caso, el elemento de la lista. ¿Ya?
Por ejemplo, la ya, acción aplican de en la agregar misma es forma. append. Aquí ahora vamos a ver la segunda acción, que es quitar, lo usamos pop. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces son acciones que yo le Ya, puedo... muchas gracias. Sí, y se usamos así con el punto. Entonces yo llamo al elemento, que sería en este caso el elemento es la lista, que la lista la definí como mis tareas, así estoy llamando a mi lista. Entonces pongo aquí mi elemento, la lista, que es mis tareas. Perdón la redundancia, chiquilla, pero es como para que sea súper evidente. Punto, uso el puntito y le digo a esta lista le voy a aplicar este método que me va a permitir agregarle un elemento a esta lista. Acá hago el mismo ejercicio. Llama a mi lista, ¿ya? Mi lista llamada a mis tareas. Y le voy a aplicar, puntito, el método pop. ¿Y qué hace pop? Pop elimina el último elemento, ¿ya? Entonces yo después digo, ya, voy a jugar, voy a poner mis tareas.pop y voy a ver qué va a pasar ahora. Entonces mando a imprimir print mis tareas. ¿Y qué es lo que voy a obtener como resultado? Voy a obtener la misma lista inicial, porque aquí lo que hice fue imprimir una lista, agregarle un elemento y luego le saco el elemento, el último que agregué, y me queda igual. Estudiar Python, ir al gimnasio y comprar café. Igual que acá. Dime, Marcela. ¿Y si quiero remover otro elemento, no el último? Y si quiero remover otro elemento y no el último, no lo sé. Cami, ¿me ayudas? No, sí hay un método para eso, ¿ya? Pero en este instante, como me pillaste, me quedé en blanco, que es el gran trauma de la... Y yo Dígame. puedo complementar. Sí. Hay, como dijo Andrea, estos tipos de datos, que es las listas, tienen sus propios métodos, ¿cierto? Que son funciones que vienen dentro que nosotros podemos utilizar. Entonces, para poder eliminar un elemento dentro del array, que esté en cualquier posición, nosotros ocupamos el método .remove, ¿ok? Que vendría siendo así. Y entre medio de los paréntesis, el elemento que yo quiero eliminar. Por ejemplo, hoy estoy enferma, ¿cierto? No voy a ir al gimnasio. Entonces acá le pongo, voy a dejarlo en el chat, ¿ok? Mis tareas igual a punto remove. Y entre medio el elemento que quiero eliminar, por lo tanto va a ser ir tal cual como está escrito al gimnasio, ¿ok? Con los comillas y todo eso. Entonces ahí yo puedo eliminar cualquier elemento de mi arreglo. ¿Ya? El pop se ocupa para eliminar siempre el último elemento, ¿ok? Gracias. Y hay un método también que se llama clear, ¿ok? Y ese, como su nombre lo dice, limpia todo el array. Entonces, si yo quiero eliminar todas esas tareas, yo hago un punto clear. Igual que el pop no recibe parámetros de entrada, por lo tanto, eliminaría todo el array. En este caso, tendría que ser en 2 líneas Aileen, con 2 puntos remove. Ok, sigamos nomás. Espérame que tuve un absceso de tos. Acá, ya. Sí, ojo que ahí en todos los lenguajes a veces no es el mismo método. En algunos lenguajes coinciden y en otros no. ¿Ya? Estaba de hecho buscando porque estaba confundida con el de JavaScript, pero creo que es igual y el de Java es igual y el de JavaScript es diferente. ¿Ya? Pero sí, hay métodos específicos. Hay también un método que tú le puedes indicar como en qué posición agregas dos elementos y en qué posición tú quieres agregar otro elemento. O desde qué posición tú quieres eliminar cuántos elementos, ¿ya? Pero acuérdense que estamos dando los primeros pasitos, así que esos métodos los podemos ir revisando después, más adelante, o ya pueden ir ustedes buscando más métodos que les puedan aplicar a elementos como la lista. ¿Ya? Muchas gracias. Slice, splice, splice, slice. ¿Me salté mucho o esta es la que viene? Espérame. Sí, y ahora vamos a hablar sobre las tuplas.
ya, o los datos protegidos. Sí, está bien, es la que viene después. Estoy en lo correcto. Ya. ¿Cuál es la característica de las tuplas? Como se dan cuenta aquí, es un poquito lo que les decía hace un ratito, las tuplas sí se escriben con los paréntesis, no con los corchetes. Es la primera diferencia, ¿ya? Como dice ahí, es ideal para los datos que jamás deben cambiar por accidente. La característica de las... Ay, ¿qué pasó? Están mostrando WhatsApp. Sí, es que no sé por qué se me desapareció el Canva y está pegado. Ahí. Se me abrió la otra pantalla. Ya. Ahí sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí. Y acá. Me saltó la pantalla, dame un minuto. Ahí. Se me saltaron las pantallas. Ahí sí. Ya, les estaba contando que las listas habíamos dicho que son mutables. Eso significa que pueden cambiar. Es decir, que puedo aplicarle métodos. Puedo modificarlas, puedo agregar, puedo quitar elementos. Las tuplas no, ¿ya? Las tuplas son inmutables, ¿ya? No puedo usar append, no puedo usar pop, las tuplas no cambian. Entonces, ¿para qué las uso? Para ciertas listas que de repente tú ves la necesidad de que justamente nadie las modifique y por defecto no cambien. Por ejemplo, los días de la semana, como dice ahí. Tú necesitas que el programa siempre maneje que los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y que nadie te cambie esa información. Por lo tanto, en el código, cuando las defines y después las empiezas a usar, pero ya las defines de un inicio y no van a aceptar ningún cambio. ¿Se entiende esa idea? Ya, sí. Ahí Janet me dice que sí, que se entiende. ¿Por qué? ¿Por qué querríamos esto? Como les estaba comentando, básicamente por seguridad. ¿Ya? Lo mismo que los días del año pueden ser los meses del año, ¿ya? O sea, los días del año. Los días de la semana pueden ser los meses del año, ¿ya? Básicamente es para evitar que cualquier error borre alguna parte del código, me borre alguna... sí, eso básicamente, me borre alguna parte del código o se me modifique, ¿ya? Entonces las tuplas de esta manera protegen la información vital del sistema. Es como literal, como dice el dibujo, le ponemos un candado a la lista tupla que nosotros creemos, ¿ya? Como dice ahí, si yo pongo días laborales, que es la tupla o lista que estoy armando, ¿verdad? Y le aplico el punto append, en ese caso, tiraría un error, ¿ya? El programa les tira error, ¿sí? Avanzamos bastante rápido en esta clase porque ahora vienen los 15 minutitos de break. Y luego del break tenemos nuestros ejercicios de siempre. Entonces, Camila, ahí tú me indicas si efectivamente procedemos o si vamos a hacer alguna otra actividad o avanzamos quizá en el ejercicio 1 y después hacemos break. Más que nada saber cómo van, chicas. Igual este tema ya comienza a ser un poco más complicado de entender, pero me gustaría saber cómo van, si se entiende, hay alguna duda, alguna que no le haya entendido todavía lo de las listas. Ahí las vamos leyendo. Yo revisé el ejercicio que habíamos propuesto para ahora la parte del ejercicio y el 2 es un poquito más ya más exigente, entonces ahí vamos a necesitar más tiempo también que ellas tengan para que lo alcancen a desarrollar acá en la clase. Más o menos, pero con el ejercicio se entenderá mejor. Ahí para responder la pregunta de Rayet, sí se puede hacer con una sentencia de Python, ¿ok? Con un constructor que se llama list, que sería, tienes tu tupla y tú la puedes transformar así, list, mi tupla.
Y ahí tú puedes transformarla y poder ocupar ya los métodos de las listas para poder añadir información, quitarla, etc. ¿Ok? Démosle entonces, Andrea, con el primer ejercicio. Sí, eso estaba viendo. Avancemos al primer ejercicio del nivel 0 y a la vuelta, de ahí damos los 15 minutitos, vamos a pensar bien este ejercicio y a la vuelta vemos el 1 y les damos bastante tiempo para que puedan lograr desarrollar el 2, ya que hoy día sí está un poquito más exigente, aparte que va integrando los conocimientos de la clase anterior, ¿ya? Ya, vamos a analizar esto, chicas. El nivel 0, como hemos hecho en las clases anteriores, es un poco leer el código y entenderlo, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el diario de hábitos de Sofía. Entonces, Sofía hizo una lista de hábitos. La lista se llama hábitos. Tenemos los corchetes, ¿verdad? Y tenemos los 3 elementos de su lista. Meditar, leer 10 páginas y tomar agua, ¿ya? Entonces, la idea es que en la mente podamos ir resolviendo qué es lo que nos respondería la terminal, ¿verdad? Entonces, primero, luego dice hábitos.append. ¿Qué es lo que estamos teniendo ahí? Que me dice que le agregue el hacer ejercicio a la lista, ¿ya? Luego, en el código dice hábitos, dice corchetito 1, ¿ya? Y miren lo que dice ahí, dice leer 20 páginas. Hábitos, corchetito 1, leer 20 páginas. Y luego dice hábitos.pop. ¿No? Me está diciendo que elimine algo. Aquí hay algo nuevo que no hemos visto antes. En la pregunta número 1, ya vimos ese tipo de formato, tenemos la F al inicio, me dice pregunta número 1. ¿Cuántos elementos hay en la lista? ¿Ya? Y yo al código, entre llaves, le pongo len. Len también es como una función, ¿verdad? Y le digo len es de longitud, de length, de longitud de inglés, ¿ya? Length. Y pongo len y pongo hábitos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Que me va a contar cuánto mide o cuál es la longitud de la lista de hábitos. Entonces, debería entregarme el resultado. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cuál creen que va a ser el resultado de esa lista, de esa respuesta, de la primera pregunta? ¿Ya? ¿Qué debería entregarme len hábitos? En la pregunta número 2 dice, ¿cuál es el primer hábito? Entonces, ahí dice, bueno, le pide a la computadora, ¿verdad? A la terminal, que escriba, ¿verdad? Hábitos con el índice 0, porque el índice 0 es el primer elemento que yo tengo ubicado. Entonces sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál creen ustedes que va a ser, cuál creen ustedes que va a ser la respuesta de la segunda pregunta? ¿Ya? Y la pregunta número 3, ¿qué hay en la posición del índice 1? Entonces, ¿qué es lo que le pido yo? Que me responda con hábitos y que me escriba lo que está en la posición 1. ¿Sí? Entonces, les doy unos minutitos y pueden ir compartiendo sus respuestas en el chat. ¿Qué creen que va a ser la pregunta número 1, la pregunta número 2 y la pregunta número 3? Ahí, chicas, tienen que considerar lo que se está haciendo con la lista, cuando se está haciendo un append, cuando se está ingresando directamente al índice, ¿cierto? A una posición, y cuando se está eliminando un elemento en el pop. Entonces, ahí sí tengo mis hábitos, que tiene 3 tareas iniciales. Después yo le añado una, ¿cierto? Quedarían 4. Si yo después en hábitos 1, en ese índice yo reemplazo el contenido, de que en vez de leer 10 páginas, ¿cierto? Yo voy a leer 20 páginas. Y con hábitos pop elimino uno, que es el último, ¿cierto? Entonces quedarían 3. Perfecto, ahí las chicas están dejándolo en el chat. Perfecto.
Ya, ahí, Aileen, ahí lo único que habría que considerar, y ahí también a Maura, en la pregunta 3 cuando habla de que vamos a ingresar a la posición 1, ¿cierto? Recordar que hay una sentencia que se está haciendo después del append, ¿cierto? Donde estamos accediendo directamente al contenido de la posición 1, que eso estamos haciéndolo en la posición, en la de que dice leer 10 páginas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque parte mi array o mi lista parte de 0 en su posición 1 y 2. Entonces estoy ingresando a la posición 1 donde dice leer páginas y le estoy asignando un nuevo valor que va a reemplazar eso y le va a decir leer 20 páginas. Por lo tanto, si yo después ingreso directo también a esa posición, va a tener mi valor actualizado. ¿Ok? No, tranquila. Ahí vamos a ir afinando el ojito. Sí, Javiera, efectivamente el pop te va a eliminar el último. Y aquí en el primer paso agregamos hacer ejercicio. En este punto ya no son 3, son 4. El último es hacer ejercicio. Luego, como decía Camila, modificamos la posición 1, seguimos con 4. Y luego aquí estamos eliminando el último, que es hacer ejercicio. Entonces ahora nos va a volver a quedar la lista como esta de acá, pero con leer 20 páginas. ¿Sí? Ahí veámosla funcionando, te tinca, Andrea, ya en el entorno, para que las chicas puedan. Sí, no preparé el entorno, lo tienes tú. Si no, abro un collab acá. Sí. Puedo abrir el collab aquí. Como te decía, llegué justito el collab de... Uh-huh. Nuevo, ¿no? Sí, yo debo tener acá la información. Y tengo el código escrito, creo que lo tenía listo para copiar. Acá aparece, veamos. A ver si me lo copia bien, para que lo veamos. Acá. Ya, aquí tengo. Veamos qué desastre nos queda aquí, porque aquí esto es de echar a perder. Ah, justo, justo ahí. El diario de desafío. Ya. Veamos qué pasa aquí. Vamos a ponerle play, sin miedo al éxito o con terror al error. Ya. Vamos a ir ejecutando. Vamos a ver qué nos dice, chiquilla. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ya. Aquí tenemos el resultado. Está en la parte inferior. Pregunta número 1. ¿Cuántos elementos hay en la lista? Como les decía, esta función aquí me va a contar la cantidad de elementos que hay en esta lista, mi lista hábito. Aquí me cuenta que hay 3. ¿Ya? Entonces después agrego hábitos append, hacer ejercicio. Aquí sería interesante de repente volver a preguntar después de esta función, de este método. ¿Ya? Acá, como decíamos, ¿cuál es el primer hábito? Meditar. Busco el hábito en la posición 0. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hay en la posición 1? Busco en hábitos en la posición del índice 1. ¿Ya? Y acá me aparece 20 páginas porque aquí se modificó. Esto es lo que está haciendo, como decía Cami, yo accedo a la lista hábitos en la posición 1 y yo modifico lo que está ahí. Estoy modificando. ¿Ya? Estoy como sobreescribiendo. ¿Se entiende esa idea? Quizás hay alguno se había confundido con esa parte. ¿Qué cosa interesante podemos hacer aquí? Puedo hacer que esto se ejecute, por ejemplo, en esta parte del código. ¿Va? ¿Por qué no me lo pega? Cópiate. ¿Por qué no lo pega? Copiar. No lo quiere pegar.
pegar. Pero si no me lo quieres pegar. Ah, porque estoy en ejecución, ¿no? No, no, pues, Intenta escribirlo a ver si. no. No sé, en Quiero realidad. escribirlo, pero lo No. copio de acá, como me lo copio. Espérame. Vamos. Ujú. Ajá, aquí. Aquí lo tengo. Aquí sí. Ahí sí. Ya, Sí, sí. ya. Luego voy a hacer la pregunta entonces, nuevamente, como voy a agregar, esta va a cambiar. ¿Ya? Y para que sea más claro, aquí en el hábitos 1 voy a volver a cambiar la acción. Por ejemplo, voy a poner saltar. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué sucede ahora. Voy a volver a ejecutar. Ya, aquí ejecutó. ¿Hice algo mal? Si querías mostrar, está antes Está el pop. print. Tengo que sacar el pop. Sí, ya. Me equivoqué No. yo. Me equivoqué yo, chiquillas, ¿viste? Es acá. Antes del pop tengo que mostrar que se vea que hay una diferencia lista. Ya, vamos de nuevo. Ahora sí, ya. En la primera pregunta estoy contando esta lista, ¿no? La de aquí arribita. ¿Cuántos hay? Hay 3. Luego hago el ejercicio de agregar. Agrego el hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces le digo de nuevo, ya, ¿cuántos hay ahora? ¿Cuántos hay? Hay 4. ¿Me siguen? Y ahí sí, luego hago el cambio. En el hábitos hago el cambio, saltar, y luego lo quito. ¿Ya? Entonces, como después vuelvo a preguntar, ¿cuántos hay? Como lo quité, entonces ahora sí hay 3. Y ahí se ve, bueno, el hábito igual sigue el mismo, y en el 1 se ve que se cambió aquí saltar y se refleja acá, saltar. ¿Ahí sí me siguen? Están todas tipeando en el compu, en la tablet, escribiendo el código en el cuaderno. ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Yo creo que vamos bien. Vamos a break y volvemos en 15 minutitos Ya, perfecto. para los demás ejercicios. Chicas, recuerden realizar sus preguntas para que no queden con dudas, porque esto vamos a ir utilizándolo bastante durante las próximas clases, ¿ok? Así que 15, para que puedan tenerlo claro. 15 o 10. Sí, 15 minutitos. 15. Ahí nos vemos, chicas. Hay que detener la grabación. Estoy en eso. Dale. Y no sé, ¿dejé de compartir también la pantalla? Sí. Espérame. Acá. Arriba de en la reunión aparece un dejar de compartir con Jitsi o algo así. Ahí eso detiene